los dos ejercicios de calidad que tenían ustedes que resolver de la clase pasada antes de poder empezar con inventario, que después obviamente los voy a subir resueltos y demás. Eh, Teníamos que resolver el ejercicio número 3 que hablaba, dice, la empresa Molino produce alimentos. A todo esto yo lo resuelvo. ¿Alguno lo resolvió? ¿Tuvo alguna duda? Yo intenté resolver, sí, yo lo resolví, no sé si también, pero sí, los hice. Perfecto, Fabián. ¿Alguno más? ¿Alguno tuvo alguna duda o algo? Con En mi caso intentar. también los hice, sí, sí, pero la verdad que eran. ¿Cómo? O sea, no tuve ninguna duda, los hice, pero. Perfecto. No son difíciles, a ver, son temas que es de aplicación, no tendrían que tener mayor problema, por eso van a ver que hago estos dos y no vuelvo a tocar el tema. O sea, bueno, nada, los miramos rápidamente. Dice, la empresa El Molino produce alimentos balanceados para el consumo avícola y de mascotas. En los últimos meses, el sector de producción ha recibido quejas constantes del departamento de venta. em, de ventas por el diferencia en el quilaje de las bolsas de alimentos para mascotas. El gerente de producción ante esta situación ha decidido efectuar un control en el proceso, en especial en la báscula de pesado automático, para verificar si se cumple con las especificaciones de calidad que la compañía estableció. Para este control se pesaron 10 muestras de 3 bolsas cada una y el resultado obtenido fue el siguiente. Ahí les aparece eh, todo lo que es perdón que mando esto a dirección, es imposible estar así, ya está, orden. Les aparece todo el cuadro, es claro, pone la cantidad de muestras para que no haya duda que son 10 muestras las que se llevaron adelante, el tamaño de la muestra, como para que no tengan duda con respecto a la constante de la tabla, ¿sí? ¿Cuál tenían que usar? Obviamente los ejercicios les aparece del 2 al 10, ¿no? Para usar, yo lo acoto directamente, le pongo 2, 3, 4, 10, y les pongo los valores de la constante de la tabla y les dice que calculen los límites tanto para la tendencia central como para la variabilidad y responder si están o no bajo control. Con ese cuadro, lo que ustedes tenían que hacer es sacar la media de cada una de las muestras. Una vez que obtuvieron la media de cada una de la muestra, sacar la media media, o sea, la media de todas las muestras, y lo mismo con el rango, sacar el rango de cada una de las muestras, y una vez que tenemos el rango de cada una de las muestras, sacar el rango medio de todas las muestras. Una vez que tenemos determinado esos valores, o sea que trabajamos sobre este cuadro, lo que tenemos que hacer es... Uy, ¿por qué se colgó? Ahí está. Espérenme un segundito porque se me colgó. Esperen que se me colgó el Word, un segundo. Igual me están escuchando, ¿no? ¿Sí? Sí, Esperen, profe. Sí, sí, se se colgó escucha. la compu. Déjenme que agarro el ejercicio en papel y lo voy comentando hasta que descuelgue todo esto. Eh, Solo Dios sabe dónde está el papel. Espérenme. Aguárdenme un segundito, por favor. ¿Ven? Porque quiero volver presencial. A ver.
¿Ahí me escuchan? Sí, 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 sí. se escucha bien. Perfecto, denme un segundito porque no sé cuál fue el motivo que se me colgó todo. Ya voy a volver a abrir el ejercicio. Si está subido al aula, puedo compartir. No, no lo abrí. Para que no Ok, lo ok. tengan resuelto, re mala la profe, no lo abrió. Ya lo voy a abrir. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, vayamos, no voy a tocar nada de escritura, nada por las dudas. Bueno, una vez que teníamos todo el tema de la media y el rango de cada una de las muestras y la media media y el rango medio, tenemos que ir a sacar los límites. Con el gráfico de la media sacamos el límite de control superior que nos dio 10,43, era 9,62, que es la media media, más 1,023, que es la constante de la tabla para un tamaño de muestra de 3 unidades, porque el tamaño de la muestra es de 3 unidades, em, por el promedio del rango, y les daba 10,43, y el límite de control inferior era 9,62, que es la media media, menos la constante de la tabla 2 para un tamaño de muestra 3, por el promedio del rango, y le daba 8,82. Una vez que tenemos eso, vamos a dibujar, no sé por qué sigue esto que no se mueve, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí, esta línea. Una vez que tenemos los datos, ¿no? Las medias de cada una de las muestras y determinados los límites, tenían que hacer la gráfica. Van a trabajar sobre el límite de control inferior, que era 8,89. Vamos a trabajar con la media, que la media le había dado 9,61. Y vamos a trabajar con el límite de control superior, perdón, que es 10,52. Una vez que tenemos establecidos los parámetros, lo que tenían que hacer era volcar cada una de las muestras con respecto a la gráfica de la media en el gráfico y ver cómo se estaba comportando, ¿no? La primera muestra 9,95, la segunda muestra, no, la primera muestra no puede ser 9,72, la segunda muestra 9,95, la tercera muestra 9,51, 9,98, 9,77, 9,70, 9,61 y así sucesivamente, ¿no? 9,45, 9,30 y 9,2. Fíjense en que si bien las muestras están dentro de los límites establecidos, hay una variabilidad importante, o sea, no hay un comportamiento estable o un comportamiento homogéneo con respecto a los valores que se van tomando de cada una de las muestras, ¿no? De hecho, como que en las últimas muestras se ve una caída, ¿no? En descenso, que quizás si siguiéramos tomando muestras nos iríamos dentro de lo que es el límite de control inferior. Vamos a la gráfica del rango. Obviamente calculamos los límites, el límite de control superior e inferior, con los valores de D3 y D4 para un tamaño de muestra de 3 unidades, por el promedio del rango, los límites de control superior. Sí, Katia. Hola, profe, me surgió una duda mientras lo hacía. ¿Acá Sí. influye algo el tema de redondear o no? ¿En dónde redondearías? ¿Cuando sacás las medias? Sí, exacto. No, 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 no influye nada. O sea, si en vez de poner, por ejemplo, acá 9,617, pusiste 9,62, no te cambian nada. Ah, ok, gracias. No, no, por favor, quédate tranquila. Em, con la gráfica del rango determinamos los límites. Una vez que tenemos los límites, lo mismo, tenían que llevar la gráfica adelante. El límite de control inferior es 0, el límite, el rango medio
es 0,799 y el límite de control superior 2,05. Una vez que tenemos eso, vamos a volcar los valores de cada una de la muestra que corresponde a la variabilidad o al rango. Trabajaron con el primer punto, ¿estamos bien? Ahí está, 0,93, el segundo punto 2,0, no puede ser 2,07. 0,7. 0,7, perdón, ahí está. El tercero 1,04, 0,34, 1,21, 0,52, 1,5, fíjense, no, de 0,50 me voy a 1,5, después bajo a 0,4 y el último lo mantengo en 0,4. Volvemos a lo mismo. El gráfico, o sea, si bien está entre los estándares de calidad, entre los límites establecidos, no es un gráfico, no es un proceso, perdón, no un gráfico, no es un proceso que termina siendo estable, ¿sí? Hay mucha variabilidad en el comportamiento de las muestras y en realidad la respuesta tendría que ser que ante esta variabilidad, si bien todas las muestras están dentro de los límites establecidos, se debería detectar cuál es la causa que está generando esa variabilidad, ¿sí? Porque al no tener un comportamiento estable de las muestras, es muy probable que si seguimos controlando, en algún momento alguna de las muestras se vaya por fuera de los límites de control y ahí directamente lo que tenemos que hacer es parar el proceso para poder detectar cuál es la causa. En el segundo ejercicio, o en el cuarto en este caso sería, era diferente, o sea, era un poquito más relacionado a la realidad, ¿no? Acá, en un momento, ya la organización definió cuáles son los límites con los que quería trabajar para la media, o sea, para la tendencia central y para la variabilidad, ya están establecidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar? O sea, uno va trabajando los procesos, va tomando mediciones, va estableciendo parámetros y eso queda estandarizado. O sea, ¿puede cambiar? A ver, en la realidad les hablo. ¿Pueden cambiar esos límites? Sí, por supuesto. Porque si nosotros vamos trabajando sobre el proceso y el proceso cada vez está siendo más estable y las muestras cada vez tienen un comportamiento más homogéneo, lo que se tiende a hacer, como vamos haciendo más eficientes en el trabajo, es ir acotando los límites. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos teniendo cada vez buscando más calidad en el proceso. Pero eso a lo largo del tiempo, no es que cada vez que nosotros vayamos a tomar una medición del proceso volvemos a sacar los límites. Es lo que yo les explicaba en la clase pasada, que quizás uno con la lectura del capítulo y haciendo los ejercicios, quizás hoy les cae mejor la ficha. Yo les decía, siempre que yo les haga calcular los límites de cero, el gráfico de la tendencia central, que es el promedio, les van a dar las muestras dentro de los límites, porque es un promedio de lo que tienen ustedes. Nunca podría dar por fuera. Si les da por fuera, porque calcularon mal matemáticamente. O sea, la realidad es cuando yo ya tengo establecido mis gráficas de control de la tendencia central y mis gráficas de control de variabilidad, es cómo se sigue comportando mi proceso con respecto a lo establecido. En el ejercicio 4 ya está establecido, que de hecho desde la práctica cuando uno resuelve en un examen es más fácil que les toque así porque ya no tienen ni que calcularlo, ya está hecho. Les decía, de la curva de la experiencia surge el aprendizaje de las organizaciones para ir ajustando constantemente las variables de producción, para obtener materiales, piezas mecanizadas y producto de la mayor calidad posible. La base para nuestros procedimientos se ha determinado con los siguientes datos el 18 de abril. Ya les da cuál es la media, les da los límites de control superior e inferior de las gráficas de la media, les dice cuál es el rango medio, o el promedio del rango, les dice el límite de control superior e inferior. Ya está establecido. Lo único que ustedes tenían que hacer, ahora se está haciendo una nueva producción y se van a volver a tomar nuevas muestras. Se tomaron 8 muestras nuevas, el tamaño de cada una de las muestras será de 5 unidades. Se les presenta el cuadro y la pregunta siempre es la misma, que ustedes digan si el proceso es estable, si el proceso tiene habilidad, si hay alguna muestra fuera de control, qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que se nos informó cuáles son las muestras, qué es lo único que tenían que hacer?
ir, perdón que vuelvo acá, en cada una de las muestras a sacar la media y a sacar el rango. Es lo único que tienen que hacer. La media de cada muestra y el rango de cada muestra. Porque eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la gráfica. ¿Sí? Yo acá se los puse directamente en el gráfico, agarré las muestras y le calculé la media a las 8 muestras. El promedio de la media, fíjense en que yo en el promedio de la media, ¿por qué lo hago? Porque es donde después meten la pata. En el promedio, yo no lo vuelvo a calcular. Es dato del ejercicio, ¿sí? O sea, a mí ya me informaron cuál es el promedio de la media y cuáles son los límites de control superior e inferior. Eso no lo vuelvo a calcular. Yo lo único que calculo es la media de cada una de las muestras. Entonces, con la media de cada una de las muestras y los datos que me otorgaron, yo me... Tiene un tema esto, tengo miedo de tocarlo y bueno, no importa. Algo me están dando mal en el Word. No dibujo más. Con los datos que me dieron, voy a ir a armar mi gráfica. Entonces, mi límite de control inferior, que me habían informado, era de 990.2. Mi media era de 1000 y mi límite de control superior, perdón, era de 1009,8. Y ahí voy a empezar a apoyar cada una de las muestras que están acá, la media de cada una de las muestras en el gráfico, ¿no? 1000,4, 995,2, 997, 980, 994, 1008, 1018 y 1004. Presten atención que es el primer ejercicio de los que hacen, donde dentro del gráfico de la tendencia central, ustedes tienen dos muestras que se van por fuera de los límites de control. Hasta ahora no les había pasado. ¿Por qué? Repito, porque ustedes estaban sacando un promedio de esas muestras que estaban teniendo. Y a partir de eso determinaron los límites. Ahora los límites ya estaban determinados en una situación anterior, o sea, hace X cantidad de meses, y sobre eso es donde nosotros tenemos que salir a medir. O sea, ya está establecido cuáles son los estándares de calidad que quiere trabajar la organización. Voy a tomar las medidas, voy a hacer un control estadístico de mis procesos y tengo muestras que están por fuera de los límites de lo que es la tendencia central. Lo mismo vamos a hacer con la variabilidad. Agarramos las muestras de la variabilidad, sacamos el rango de cada una de las muestras y después lo que es el promedio, el límite de control superior e inferior, respeto lo que me informaron. Ojo, no vuelvo a calcular nada. Es una tontera lo que repito, pero la única manera que tienen de meter la pata si viene un ejercicio así en el examen es que lo vuelven a calcular. No escucharon esta parte. Entonces, solo calculo el rango de cada una de las muestras con los datos que tengo. Directamente me voy a hacer la gráfica. Tengo un límite de control inferior de 0, un límite de, perdón, un rango medio, ahí está, un rango medio de 17 y un límite de control superior de 35. Y ahí lo que voy a hacer, voy a llevar adelante cada una de las muestras con respecto a la variabilidad. 16, 21, 20, 20, 52, 15, 20 y el último nos dio 30. Fíjense en que en la gráfica de la variabilidad o del rango, en este caso tenemos una de las muestras fuera de control. Más allá de tener una de las muestras, tenemos mucha variabilidad en el comportamiento de las mismas. O sea, la respuesta que se da en este caso es que obviamente en ninguna de las dos gráficas el proceso muestra una estabilidad ni habilidad porque está por fuera de los límites de control y lo que hay que hacer es parar el proceso y poder detectar cuáles son las causas que están originando que el proceso no esté dentro de los parámetros establecidos. Con que una de las muestras en una sola de las gráficas esté por fuera de los límites de control, la respuesta es que el proceso se para. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. ¿Solo con una basta? Entonces, Con una basta. Con que una muestra esté por fuera, por más que Ah, yo les haya hecho 30 muestras, no soy tan mala, pero que les haya hecho 30 muestras,
con que en una sola de las gráficas esté por fuera de los límites, el proceso se debe parar. Claro, porque ahí en el 52, por ejemplo, en el rango, en el quinto tenía 52, nombró esa sola, y tiene el 1 y el 6, si no me equivoco, con 16 y 15, que también están afuera. ¿Eso también se tomaría en la respuesta o no? Yo podría poner 3. Porque el 1, para, el límite de control superior es 35 y inferior 0. Ah, está bien, está bien. El No, el 52. único que tengo afuera es el 52. Perfecto, ahora entendí. Ah, está, listo. Sí, claro, Na- tenía el inferior en 0, está bien. No, Bien. no. El inicial, Esto que está acá, perdón, esto es el rango medio. O tal sea, cual. este es el límite de control inferior. O sea, el único que está por fuera es la de 52. Perfecto, sí, sí, sí. Ustedes ya haciendo este grafiquito, cuando ya calculan esto, ustedes, o sea, cuando están sacando la media de cada uno y la variabilidad de cada uno y ven los límites, ustedes ya saben cuál les queda fuera, más allá que yo les pida que lo representen gráficamente, porque de eso se trata el ejercicio, ¿no? De trabajarlo sobre las gráficas de control, porque es el control estadístico de procesos, se trabaja sobre las gráficas de control. O sea, uno entra a un Excel, carga todo, automáticamente se le hace esto que les estoy mostrando y ya está. O sea, ustedes pues lo tienen que hacer en papel porque estamos en aula. Pero en realidad yo entro al Excel, cargo todos los valores, automáticamente el Excel me va tirando la tabla y voy viendo el comportamiento. O sea, no es que yo lo voy dibujando. O sea, em, pero bueno, ya viendo esto, nosotros estamos viendo cuáles son los promedios que tenemos en cada uno, vemos los límites y ya sabemos qué muestra nos va a quedar por fuera del control, ¿no? Pero con que haya una sola muestra en cualquiera de las dos gráficas de control por fuera, el proceso se para y la respuesta es que se debe parar el proceso y que tenemos que buscar cuáles son las causas que están originando que el mismo no esté siendo estable, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, acá terminamos con calidad. Hoy lo que nos toca comenzar es con respecto a inventario, ¿sí? Que lo vamos a continuar el miércoles que viene, porque es más largo, o sea, nos va a llevar 2 clases. Ojalá in situ, que podamos hacerlo eh, presencial. Si no llegara a ser presencial, yo el miércoles que viene les doy las notas, les doy la parte práctica y corrección y ya está. O sea, yo me estoy esperando al miércoles a ver qué es lo que va a suceder, pero porque obviamente ya tengo todo corregido, ya tengo todo cargado, pero bueno, por si hay una revisión y demás, yo prefería hacerla presencial, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, si no, si estamos igual que ahora, espero que no, será por la compu. Pero bueno, eso es para ponerlos nerviosos, nada más que ya están las notas, pero ¿quién tengo conectado con un puntito que no tiene nombre? Perdón. Bueno, ya va a decir. Raro. O hablé mucho de la asamblea y se me conectaron, no sé. Mm, Ahí me parece. ¿No, Carlos? Todo es posible. Puede pasar en el Puede grupo este que pasar, puede es, pasar. Yo quiero que mis claro, estudiantes estén ahí para levantar la toma y ahí está, lo repito por las dudas. es que es así, tienen Por si esa quedaba alguna dinámica duda, ¿no? también, que se Por infiltraron eso, por en el eso. grupo, se van infiltrando en todos los grupos, Sí, todo por eso como para ir dije, qué sacando casualidad, yo información. quiero que mis estudiantes estén para que levantemos la toma y estemos en el centro de estudiante dando clases. Pero bueno, nada. Miren que para que yo hable, chicos, de política, ni siquiera sí, política, porque no es esto, es de política. En fin, sigamos, tenemos que seguir con la materia. Vamos a... Ahí estamos. A ver la parte de inventario, el Power, que obviamente después cuando termino abro todo en el aula. Pero bueno, esta unidad es bastante larga, o sea, la vamos a ver en 2 tramos, vamos a ver lo que es inventario de demanda dependiente y inventario de demanda independiente, pero antes de eso empezamos como siempre, ¿no? Con toda la teoría de inventario, a qué nos referimos cuando hablamos de inventario y demás. Es uno de los
puntos más fuertes del segundo parcial inventario, ¿sí? Como lo fue en un primer parcial que trabajamos mucho con capacidad, con la unidad de capacidad, programación lineal y demás. Bueno, inventario es similar en la segunda parte, ¿sí? O sea, tenemos como bastante intenso, no nos va a llevar solo una clase y es como el punto más fuerte de la segunda parte de la asignatura. Pero bueno, a ver, ¿en qué consiste, ¿no? la administración de los inventarios? Nosotros cuando es una unidad divina, o sea, es de las que más me gustan de operaciones, pero bueno, nosotros lo que tenemos que lograr es cómo vamos a planificar y cómo vamos a controlar nosotros nuestros inventarios. ¿Para qué? Para poder cumplir con las prioridades competitivas de una organización y volvemos a los objetivos de organización de operaciones, ¿no? Costo, calidad, tiempo de entrega, flexibilidad. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de inventario, siempre hay una frase que es de uno de los autores que es de Schroeder, pero que realmente es así. O sea, siempre enuncia que el desafío no está en que nosotros podamos reducir los inventarios para que podamos minimizar los costos, o por el contrario, ¿no? Que tengamos inventario en exceso para poder hacer frente a cualquier fluctuación de la demanda. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que lograr es que toda la eficiencia de los inventarios se dé a lo que se llama a través de la cadena de valor, ¿no? Que fluya a través de esa cadena de valor que incluye a los proveedores, a la empresa, a los almacenes, a los centros de distribución, a los clientes. O sea, nosotros tenemos que lograr que nuestros inventarios fluyan a través de esa cadena. ¿Por qué? Porque si yo minimizo mis inventarios justamente para reducir los costos, puede ser que yo no pueda dar respuesta a alguna necesidad que tenga, ya sea de producción o de un producto terminado para un cliente, o por el contrario, si yo estoy teniendo inventario en exceso justamente para poder dar respuesta a cualquier eventualidad que tenga, interna o externa, yo estoy teniendo capital inmovilizado, ¿sí? Yo estoy teniendo mercadería de más que no estaría necesitando o que quizás no necesite, y es dinero que yo tengo invertido en un determinado activo que quizás lo puedo invertir en otro tipo de activo que hasta me genere rentabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de los inventarios, ¿sí? ¿Cuándo tenemos inventario? ¿Cuándo se crea nuestro inventario? Cuando el volumen que tenemos de materiales, de partes, de semi-elaborados, de bienes terminados que recibimos es mayor que el volumen que necesitamos o que el volumen que salimos a distribuir. Entonces, ahí se genera un inventario. ¿Y cuándo se va a agotar el inventario? Cuando se da al revés. Cuando yo estoy teniendo una distribución o una demanda mayor de materiales que yo estoy recibiendo. Pero entendamos un poquito qué es inventario o cuál es la definición de inventario. El inventario es la existencia de cualquier artículo que nosotros tengamos en la organización, repito, cualquier artículo, cualquier recurso que nosotros estemos utilizando en la organización, ya sea de materias primas, materiales, semiterminados o productos terminados, ¿sí? Pero yo nunca pasé el Power para variar. Ahí, como siempre, yo les voy tirando tips, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental en entender lo que es el inventario y lo que es el stock. El inventario me incluye toda la organización. ¿A qué voy? Yo tengo que hacer la administración de mi inventario. Mi inventario es la orden que yo le tiré al proveedor para que me traiga una X cantidad de materiales. Yo la tengo que tener en cuenta en la administración de mi inventario. ¿Sí? El stock, que es el recuento físico, ¿sí? Cuántas unidades tengo in situ de X material en la organización, y aquellas ventas que realicé, ¿sí? Que todavía no entregué. O sea, puedo tener órdenes para entregar, pero que todavía las tengo en la organización, también las tengo que tener en cuenta en mi inventario. El stock es el recuento físico. O sea, yo voy y digo, tengo que hacer el recuento de una góndola, no sé, tengo 150 desodorantes. Ese es mi stock. El inventario tiene en cuenta todo el sistema, ¿sí? Las órdenes que ya lanzamos a los proveedores, ¿por qué? Porque esa mercadería me va a entrar. Si yo no la tengo en cuenta, la voy a volver a hacer, voy a duplicar una compra que no es necesaria.
el stock propiamente dicho, y aquellos productos que van a ir a un cliente, ya sea un cliente interno, un cliente externo, pero que todavía están en mi poder, ¿sí? Porque todavía no salieron de la organización, o sea que están bajo mi tutela, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy administrando inventarios, hay un montón de costos que juegan y que me afectan la administración de mis inventarios. Por ejemplo, el costo de mantener, que ahora lo vamos a ver, pero el costo de mantener tiene que ver con cuánto me cuesta a mí mantener un producto para que esté al alcance de la mano y que cuando yo lo vaya a necesitar esté en condiciones, ya sea por seguros, por refrigeración, la instalación propiamente dicha para tener el producto. Entonces, mientras el producto está en mi poder, me genera un costo y forma parte de la administración del inventario. Entonces, no es lo mismo hablar de inventario que hablar de stock. El stock está dentro del inventario. Una salvedad como para que se entienda. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos que buscar en nuestra administración de nuestros inventarios para que nuestros inventarios sean eficientes? Que nosotros podamos determinar cuánto tenemos que pedir de cada uno de los artículos y cuándo lo tenemos que pedir. Eso es lo fundamental. Si nosotros podemos determinar eso, cuánto tenemos que pedir y cuándo lo tenemos que pedir, vamos a trabajar con inventarios eficientes. Obviamente no es tan sencillo como parece, si no nos le dedicarían a las organizaciones tanto tiempo y tantas formaciones para la administración de los inventarios, pero bueno, lo que uno busca es trabajar con inventarios eficientes para poder determinar el cuánto y el cuándo, ¿sí? Acá se los dejo, el objetivo básico del inventario, cuándo se deben ordenar los artículos y qué tan grande debe estar el pedido, es el cuánto, que es lo que yo les acabo de decir. ¿Y cuál es el propósito? Y ahí está súper, súper redactado como para que a ustedes le queden y no se lo olviden. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con la administración de estos inventarios eficientes? Dice mantener una independencia en las operaciones, o sea, que yo pueda contar con los materiales, con los semiterminados, con los productos terminados. ¿Para qué? Para que si estoy, por ejemplo, en un proceso y un centro de trabajo necesita de esos materiales o esos semiterminados de otro centro de trabajo, nosotros podamos contar con esa flexibilidad para seguir trabajando. Por eso digo, bueno, a ver, por qué yo quiero una buena administración de los inventarios y por qué yo quiero tener una provisión de inventario. ¿Por qué buscaría tener una provisión de inventario? Bueno, algunas de las explicaciones de por qué estoy buscando esto son las que yo les estoy planteando acá. Porque tengo una variación en la demanda, ya sea porque tengo una variación en la demanda porque quizás la organización en la que yo estoy trabajando es estacionaria, puede ser, hay un montón de organizaciones, de empresas que son estacionarias y que quizás trabajamos en determinada parte del año justamente para tener una provisión de inventario para el momento que la compañía tiene una mayor demanda, porque puedo tener algún parate de máquinas, de empleados por algún factor externo y yo quiero hacerme de una provisión de inventario para poder programar la producción y no estar dependiendo de quizás un proveedor, de un tercero que a mí me tenga que traer esos productos que yo necesito para llevar adelante la producción. Dice la variación en el tiempo de entrega de las materias primas, o sea, a mí no me aseguran el tiempo de entrega de las materias primas, o sea, no voy a trabajar con just in time, no es en el momento que yo necesito el producto, me está llegando el producto, me está llegando el material, bueno, no sucede. Bueno, entonces necesito trabajar no solo con inventarios eficientes, sino que necesito tener una provisión de inventario justamente en esto. El proveedor me tardó 2, 3 días más en entregarme la mercadería, los materiales que yo necesito. Ok, yo necesito seguir trabajando esos 2 o 3 días más. No puedo parar la producción porque el proveedor no me entregó. ¿Sí? Y después el último punto que explica, yo se los copié tal cual les aparecen en los libros, obviamente. Lo llevamos a nuestras palabras, ¿no? Dice, sacarle provecho al tamaño de pedido de compra económico. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos negociando en compras, en realidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos llevando un pedido adelante y estamos negociando con el proveedor, muchas veces nos pasa, no sé si alguno trabajó en compras o trabaja en compras, que
empiezan las negociaciones y obviamente a veces nos pasa que del otro lado nos dicen, bueno, si me compras, o sea, yo necesitaba comprar 1000 unidades de X producto, pero si le compro 1500, me baja X cantidad de dinero por artículo. Empezás a negociar y bueno, a veces hay que evaluar, o sea, me estoy haciendo de una provisión de inventario, estoy inmovilizando capital y tengo que analizar si me conviene o no la propuesta que me está haciendo el proveedor, porque obviamente tiene un costo que yo me haga de más materiales de los que estoy necesitando, pero quizás el porcentual que yo estoy teniendo de bonificación es lo suficientemente me alcanza lo suficiente como no solo para cubrir todos los costos que yo tengo, sino para hacer una diferencia que amerite que yo tenga inventario inmovilizado, ¿se entiende? O sea, pero eso solo lo podemos decidir en el momento de la negociación. No es que yo te compro 1500 unidades porque me bajaste un 10% del producto y a mí me sirve. No, hay un montón de factores, un montón de costos que intervienen en lo que es la toma de la administración de los inventarios que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta al momento de tomar una decisión. Pero bueno, ese sería básicamente el propósito por el cual nosotros tendríamos una provisión de inventario y que justificaría el por qué podemos decidir tener un suministro de inventario o una provisión ante estas eventualidades. ¿Cuáles son los costos que intervienen en un inventario? Los costos más relevantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos el costo de posesión o el costo de mantenimiento. Acá hago una salvedad. Depende del libro que sea, pues muy de operaciones, les ponen diferentes nombres, ¿sí? Pero es muy de los autores de operaciones. Depende el autor, va a decir costo de posesión, depende otro autor, va a decir costo de mantenimiento, lo mismo con el costo de emisión. Bueno, yo les bajo, trabajen todo lo que es los costos y después cuando yo les dé fórmulas, van a trabajar como yo lo doy, ¿sí? Para que no se empiecen a marear y a mezclar con respecto a los autores. Pero bueno, ante cualquier decisión que nosotros llevemos adelante que nos afecte el tamaño de los inventarios, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta estos costos, ¿sí? Porque, les repito, no es que yo haga una negociación con el proveedor y porque me bajó un X porcentaje del costo del artículo a mí me conviene. No, no, tengo que evaluar a ver si realmente me conviene, cuál es el equilibrio entre aceptarlo o no, porque todo esto trae aparejado otros costos que afectan directamente a los inventarios. Uno de los costos es el costo de posesión o de mantener, ¿sí? ¿Qué es el costo de posesión o de mantener? Nosotros le llamamos, es la suma del costo de capital, o sea, ¿qué es el costo de capital? Es el costo de oportunidad que nosotros tenemos de invertir, como les dije al principio, en otro activo, ¿sí? De características similares, pero que quizás a mí me genere, o sea, un rendimiento superior, pero activos de riesgos similares, ¿sí? Entonces, el costo de mantener es el costo de capital más todos los costos variables que nosotros vamos a pagar por tener el artículo a la mano y en condiciones al momento de utilizarlo. Por ejemplo, ¿qué son todos esos costos variables que nosotros pagamos para tener el artículo a la mano y en condiciones? Los hurtos, los costos, no, el seguro, ¿no? El seguro por hurtos, por roturas, las instalaciones propiamente dicha, los impuestos, la obsolescencia, depreciación. Bueno, todo eso son costos variables que me afectan a mi inventario. Bueno, yo los tengo que calcular. O sea, tengo que tener el conocimiento. Yo no puedo tomar una decisión si desconozco esto, ¿sí? Después tenemos los costos de emisión. ¿Sí? ¿Cuáles son los costos de emisión? Se refiere a todos esos costos administrativos y de oficina, si quieren, ¿sí? Que nosotros llevamos adelante para poder elaborar una orden de compra o una orden de producción, ¿sí? Todo lo que nosotros, desde el personal que tenemos en la parte de compras, desde el personal que tenemos en la parte de producción, desde ir a contar los artículos, tener el detalle de la cantidad de órdenes que tenemos que lanzar, o sea, cada vez que la empresa coloca una nueva orden, ya sea de compra, que tenés
toda la estructura de compra para trabajar, para negociar, para saber qué cantidad de artículos tenemos, en qué momento los necesitamos, a quién se los tenemos que pedir, o de producción, lo mismo, porque es un costo de emisión. O sea, todo eso genera costos. Bueno, eso también lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Después tenemos los costos de adquisición. El costo de adquisición directamente es cuánto a mí me cuesta, cuánto a mí me sale reabastecerme de ese producto. Es el costo directo. O sea, eh, no está bien decirlo, es el precio del producto, ¿sí? Pero puede ser el precio a través de la compra o a través de la fabricación. El costo de adquisición es directamente cuánto a mí me cuesta ese producto. Después tenemos el costo de ruptura o el costo de agotamiento de stock, que ¿cuándo se produce esto? Cuando yo necesito un artículo o el ítems de determinado artículo y no lo tengo, ¿sí? Entonces, coloquialmente, no hay existencia del mismo. Entonces, cuando yo necesito ese artículo y yo ese artículo no lo tengo, yo tengo que hacerme de ese artículo, ya sea de que salgo a comprarlo de urgencia o que lo fabrico de urgencia. Puede pasar de las dos maneras, ¿no? Quizás si estoy con un tema de fabricación, tengo que subcontratar personal o tengo que pagar horas extras y tengo que salir a hacerme de ese producto. No es lo mismo que yo estar en una negociación donde yo estoy hablando con el proveedor, donde me vas a entregar X cantidad en tal fecha, donde eso está programado. Cuando nosotros salimos a comprar de urgencia, normalmente el costo de producto es superior, ¿sí? Entonces, lo que a mí me sale hacerme de ese producto es el costo de ruptura o de agotamiento de stock. ¿Cuánto me cuesta a mí hacerme de ese producto en el momento que yo me quedé sin el mismo? Y el último costo, que es el costo total es la sumatoria de los tres primeros costos, ¿sí? Es la sumatoria del costo de mantenimiento, del costo de emisión y del costo de adquisición. O sea, cuando nosotros trabajamos en una política integral de inventario y queremos tomar una decisión de si, por ejemplo, una negociación con el proveedor, si me conviene o no aceptar hacerme de más cantidad a un menor precio. Bueno, para poder dar una respuesta certera realmente, yo tengo que tener en cuenta estos tres costos. Tengo que analizar el costo de mantener, el costo de emitir y el costo de adquisición. La sumatoria de estos tres costos es lo que se llama el costo total. O sea, a través de eso, y que obviamente hay una fórmula para eso que después la vamos a ir viendo, nosotros podemos decidir si esa oferta nos sirve o no nos sirve, porque trabajamos integralmente todos los costos que afectan al inventario. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Venimos Sí. bien, no se me duermen. Antes de seguir con cuáles son los sistemas de inventario que vamos a abordar para ver cómo administramos nuestros inventarios, que vamos a ver dos sistemas de demanda independiente y un sistema de demanda dependiente. Antes de meternos en eso, voy a parar un poquito en algo que ya conocen, que ya lo vieron en costos, que ya lo saben, pero que necesito que otra vez estemos con este tema, que tiene que ver con lo que es la curva ABC o la curva de Pareto, o la curva 80-20, ¿sí? A ver, yo ahí les puse, ¿no? Es una herramienta que permite visualizar la relación justamente de 80-20, ¿no? Lo que nosotros necesitamos determinar con esta herramienta, con esta curva, es qué artículos de nuestro inventario representan la mayor parte de la valorización del mismo, ¿sí? Porque, ¿cómo lo vamos a medir? En su uso en dinero. Se trabaja su uso en dinero con respecto a la demanda que hay del artículo y eso a nosotros nos permite saber la valorización que tiene cada uno de nuestros artículos dentro del inventario. Generalmente, que es como les pongo ahí, generalmente, ¿qué es lo que se da con esta curva, no? Que el 20% de nuestros artículos fijos, o sea, físicos, perdón, el 20% de nuestros artículos físicos representan el 80% de la valorización de nuestro inventario. Es mucho.
Entonces, yo sobre ese 20% de artículos físicos que representa el 80% de valorización del inventario, tengo que llevar adelante un sistema de inventario o de control de inventario en el cual yo esté continuamente revisando mi inventario. ¿Por qué? Porque si yo tengo una variabilidad en el mismo o tengo un costo de ruptura o agotamiento de stock en artículos que me representan el 80% de la valorización del mismo, realmente va a ser muy costoso, ¿sí?, poder sostenerlo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos permite esta herramienta? Que nosotros, pudiendo evaluar su uso en dinero, que es el costo del artículo con respecto a la demanda, ahora vamos a ver cómo se hace, ustedes ya lo saben hacer, o sea, o ya lo han visto en costos, pero ahora lo vamos a ver con 2, 3 ejercicios como para que recuerden cómo se hacen. Una vez que nosotros podemos visualizar, esquematizar y determinar cuáles son aquellos artículos que son los más importantes efectos de control en nuestro inventario, a nosotros nos permite hacer un manejo más eficiente de los inventarios y poder determinar si realmente tenemos que llevar adelante una inmovilización monetaria de determinados artículos, ¿sí? Eso lo que nos permite es saber dónde estamos parados, que podamos conocer cuáles son nuestros artículos dentro de inventario y en base al conocimiento que nosotros tenemos de nuestros artículos dentro del inventario, poder determinar qué políticas y qué planificación de inventario nosotros vamos a llevar adelante con cada uno de ellos. O sea, la curva ABC, ustedes se acuerdan que se divide en lo que es artículos A, B y C, ¿sí? O sea, el artículo, yo ahí les puse los artículos A representan el 20% físico de nuestro inventario, pero el 80% a nivel valorización. Los artículos B representan el 30% físico de nuestro inventario y solo el 15% de valorización. Y los artículos C, que son los de menor importancia, los que menos rotación tienen, son el 50% físico, o sea, de nuestros inventarios, pero solo representan a nivel valorización el 5%. Entonces, obviamente, con unos artículos, por ejemplo, un artículo C, que me representa el 50% a nivel físico, pero a nivel valorización solo me afecta en un 5%, y quizás yo no voy a trabajar con un sistema de inventario que tengo que estar continuamente encima de, porque realmente no me afecta significativamente, no digo que no afecte, no me afecta significativamente la planificación o el control de mis inventarios, solo en un 5% a nivel valorización. Ahora, los artículos A, donde yo estoy determinando que a nivel valorización de mi inventario me afecta en un 80%, cualquier variabilidad en la administración de los mismos es costo. Entonces, realmente nos va a afectar a los objetivos de operaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que poder determinar cuáles son aquellos artículos, repito, que representan la mayor parte del valor dentro de nuestros inventarios, midiéndolo así en dinero y poder justificar si realmente tenemos que hacer una inmovilización monetaria, si tenemos que tener una atención diferenciada en la administración de los mismos en base a cómo esos artículos nos representan dentro de nuestro inventario. Espérenme, yo ahí bueno, nada, es teoría que siempre les dejo como para que ustedes vean, pero denme un segundito que lo vamos a ver con un ejercicio, 1 o 2 ejercicios, como para que vean cómo, y yo estoy hablando, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan los ejercicios de ABC en costos hicieron? ¿No se acuerdan? Ni idea. Yo no, profe, no No. tuvimos. No vimos. Ok, perfecto, entonces vamos de cero. Eh, Este es un ejemplo, obviamente, de libro, pero así como muy, muy, muy básico, ¿no? Vamos a suponer que nuestro inventario solamente tiene 10 artículos, ¿sí? Nos dan el consumo anual, o sea, el consumo anual es la demanda, ¿sí?, que tenemos de los artículos, y el costo unitario, cuánto cuesta cada uno de los artículos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es reordenar a través de la curva de ABC
cuáles son los artículos que tienen mayor importancia dentro de nuestro inventario. Los artículos A, que yo les decía que representan el 80% de valorización de nuestros inventarios, son los artículos que tienen más rotación, ¿sí? Que tienen más salida, y son justamente sobre los que no podemos permitirnos tener una ruptura de stock. ¿Cómo lo ordenamos? Van a ser una tablita, o sea, van a ser dos tablitas en realidad, pero bueno, no importa. Vamos a hacer primero una tablita donde vamos a trabajar. Esto es tal cual lo que estaba arriba. Yo tengo consumo anual o demanda anual, se puede llamar, depende cómo lo diga el autor, ¿sí? Pero es cuánto nosotros físicamente consumimos de ese artículo en un determinado tiempo. Puede ser mensual, puede ser anual, ¿sí? Bueno, cuánto nosotros consumimos de un artículo en un determinado tiempo. El costo de cada uno de los artículos, y lo primero que vamos a hacer para resolverlo es sacar, en este caso anual, el consumo anual en pesos, o sea, poder valorizarlo. La valorización, fíjense que yo no uso la palabra dinero o cuánto me cuesta a nivel precio dentro del inventario, no, es la valorización del artículo. La valorización es la demanda que tiene el artículo por el costo del artículo. Eso me da la valorización del artículo dentro de mi inventario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Espero que no se cuelgue. Vamos a ponerle onda. Vamos a agarrar el consumo anual que tiene cada uno de los artículos y lo vamos a multiplicar por el costo. Y eso nos va a dar un consumo anual en pesos, nos va a dar la valorización dentro de nuestro inventario. En todos los artículos, sí, en todos los artículos. Vamos a agarrar nuestro consumo anual, lo vamos a multiplicar por nuestro costo unitario y nos va a dar la valorización. Esto lo hacemos en la totalidad de todos los artículos. ¿Para qué? Para poder obtener la valorización de cada uno de los artículos. Y acá hacemos la sumatoria. Bueno, hoy estamos, bueno, me entendieron. Hacemos la sumatoria a nivel monetario de lo que es nuestro inventario. Una vez que Profe, le hago una tenemos, pregunta. sí. Ahí suponemos que nuestro consumo anual es igual al año siguiente y en todos los años, como que no No, cambia no nada. necesariamente, no necesariamente, Ailén. O sea, vos podés tener una planificación que la podés ser anual porque la conocés y sabés lo que vas a hacer, y puede ser que al año siguiente cambie, o podés tener una planificación que puede ser mensual, bimestral, trimestral, y que lo estás haciendo y lo estás controlando en este momento, y no necesariamente en el otro trimestre sea igual. Por ejemplo, en las empresas que son estacionarias, ¿sí? Que tienen mayor venta, ponerle en verano que en invierno o viceversa. No es igual el consumo, ¿sí? En una heladería, te hablo de las materias primas y demás. Bueno, hoy las heladerías se han ayornado bastante, uno va mucho más en invierno, que antes casi ni se iba, pero igual el consumo es superior en época de verano, o sea, tienen otra variabilidad en la demanda. Entonces, eso va cambiando. Lo que nosotros tenemos que ver es si lo vamos a hacer mensual, trimestral, bimestral o anual, depende cómo administremos nuestros inventarios, tiene que ver con las políticas que lleve adelante la organización. Y una vez que lo tenemos definido, ahí nosotros vamos a ir a determinar cuáles son los artículos que ameritan que nosotros estemos más encima en el control, justamente por lo costoso de que nos suceda que no tengamos ese artículo en el momento de necesitarlo, ¿sí? Ok, muchas gracias. De nada. Una vez que nosotros terminamos de sacar consumo anual o demanda anual por nuestro costo unitario de cada uno de los artículos, lo que vamos a hacer es lo que se llama el ordenamiento de la curva ABC. ¿Y qué es el ordenamiento? Espérenme un segundito que quiero que me quede así. Esto en el pizarrón voy por partes, es un poquito más fácil para explicarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a buscar acá, en esta parte, vamos acá, ¿cuál es el artículo que tiene mayor valorización en mi inventario?
supuestamente, no supuestamente, por lo que nosotros hicimos, el artículo 3 tiene una valorización de 150.000 pesos. Es el artículo que más valorización tiene en el inventario. Entonces, nosotros vamos a armar un cuadro, que este cuadro eh, va a estar prearmado, igual se lo van a aprender para hacernos nada del otro mundo, donde nosotros vamos a poner los artículos, el porcentual, 2 veces, ahora le explico qué es. Podemos repetir, copiarlo de arriba, consumo anual, costo unitario, consumo anual valorizado, un porcentual de la valorización y un porcentual acumulado, que ahora les voy a explicar qué es. Primero, ¿qué es lo que vamos a completar nosotros? Esta columna, esta columna, esta columna y esta columna, ¿sí? Después les explico el resto. El primer artículo nos dio 150.000 pesos. Entonces yo digo, el artículo 3 va a ir primero. Fíjense que yo acá pongo 1, que es el primer artículo, y al lado le pongo 3. En realidad le pongo 3 para explicárselo a ustedes. No es necesario que yo ponga el 3, pero puedo ponerlo Ok. entre paréntesis para no confundirme que ya lo visualicé y que ya lo puse, ¿sí? El primer artículo es el artículo 3, con 150.000 pesos. Lo coloco. Sí. Perfecto. El segundo artículo es el artículo 6, con 120.000 pesos. Lo coloco, ¿sí? Pongo el artículo 2, 6.000 pesos de consumo anual, 20 pesos, que lo saco de arriba, ¿no? 120.000 pesos totales. El artículo número 3 es el artículo 9, con 17.500 pesos. Lo traspaso. 17.500 pesos. Y así sigo el ordenamiento de mayor a menor. El artículo 4. Fíjense en que en este caso tenemos dos artículos con 12.000 pesos. El artículo 2 y el artículo 4. No hay problema con el orden. Cualquiera de los dos artículos puede ir primero, ¿sí? Vamos con, en este caso, el artículo número 2 de 12.000 pesos. Lo llevamos y después vamos con el artículo número 4 de 12.000 pesos, lo llevamos. Luego nos queda por 7.500 el artículo número 1, luego nos queda el artículo número 10 con 6.000, el artículo número 8 con 5.625 y por último nuevamente dos artículos iguales que es el 5 con 3.750 y el 7 con 3.750, que el ordenamiento no cambia. Una vez que yo ordené los artículos del de mayor valorización a menor valorización, hasta ahora es sacarlo y hacer un ordenamiento, no es complejo. Yo necesito ahora demostrar con esta curva cuáles de esos artículos representan el 80% de valorización de mi inventario o el 20% a nivel físico. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dice la curva BC? Que es lo que está en el Power que les dejé como para que ustedes después tomen nota y vuelvan ¿qué? ¿No está tu padre por ahí? ¿Sí? ¿Andaba por ahí? Perdón, chicos. ¿Qué necesitas? ¿Qué te notaste? ¿Qué saumerio está pendiente? Dale que estoy en clase. ¿Veniste un saumerio? ¿Qué hiciste? ¿Murió el saumerio? ¿Eh? Cuando apagué Sí. la cosita negra, se cayó. Y déjalo, La después. tiré a la basura. Perfecto, no pasa nada. Que se encendió la basura. Ay, deben un segundo, porque mato a una niña. Ay, Se encendió la basura. ¿sabes qué bueno? Bueno, ya está. Vas a prender fuego la casa. Yo te voy a ahorcar. Mi hija prende saumerios. Y apagó el saumerio y tiró la parte del saumerio en el cesto de basura y se empezó a prender fuego la bolsa de basura. Nada, así estamos. ¿Ven por qué tenemos que volver al aula? Así no hay interrupciones. Volvamos. Una vez que tenemos el ordenamiento de nuestros productos de mayor a menor, tenemos que determinar
¿qué artículos representan el 20% de nuestro inventario a nivel stock, pero el 80% de valorización? O sea, ¿qué artículos son de categoría A, qué artículos son de categoría B y qué artículos son de categoría C? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A nosotros nos dicen que los artículos de categoría A son los artículos que a efecto de control son los más importantes y que representan el 20% de los artículos y el 80% de valorización. Esos son los artículos A. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Primero, para que me entiendan, yo hice el cuadro con 10 artículos, ¿sí? La totalidad de mi inventario es el 100%. Entonces, si tengo 10 artículos, la posición relativa que tiene cada uno de los artículos es del 10%, ¿se entiende? O sea, el 100% de mi inventario está compuesto por 10 artículos. Cada artículo representa un 10% del total de mi inventario. Por eso yo acá les pongo porcentual 10%. Cada artículo representa el 10% dentro de mi inventario, del 100%. Solo tengo 10 artículos, cada artículo representa el 10%. Después hago otra columna que se llama porcentual acumulado. El primer artículo representa un 10%. El segundo artículo un 20%, porque es el 10 del anterior más la sumatoria del segundo, un 20%. El tercer artículo un 30%. Los dos artículos anteriores que ya tenían un 20 más el tercero, 30. Y así sucesivamente hasta llegar al 100%. A ver, lo hago para que se entienda la lógica de lo que ustedes tienen que buscar, ¿sí? Entonces, por un lado veo cuánto representa cada artículo dentro de mi inventario y por el otro lado hago la columna del porcentual acumulado, partiendo de 10 hasta llegar a 100. Nada del otro mundo. Vamos a estas dos últimas columnas. ¿Cuánto representa el primer artículo, el porcentual, con respecto a la valorización? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con respecto a la valorización? A nosotros nos dice que el primer artículo, nosotros tenemos el primer, ¿dónde lo tengo anotado? Ahí, el primer artículo representa 150.000 pesos con respecto a la valorización de un total de ¿qué? De un inventario de 338.125. O sea, la sumatoria total de nuestro inventario es de 338.000. Perfecto, Matías, 125. Ahí Matías lo puso en el chat. Perdón, ahí cerré el chat. Del total de nuestro inventario, que es 338.125, ¿cuánto representan estos 150.000? Entonces voy a hacer 150.000 dividido 338.125, representan un 44%, ¿sí? Después, ¿cuánto representan, Dios, los 120.000 con respecto a los 338.125? 120.000 dividido 338.125 representan un 35%. Así lo voy haciendo con cada uno de los productos. Yo acá redondeé, y en realidad después van a ver que en otros ejercicios directamente lo pongo en el Excel, se calcula con decimales y se terminó. Acá van a ver que capaz que, como voy redondeando, bueno, voy haciendo el acumulado también a ojo y redondeando, que es un poco lo que van a hacer ustedes en papel, ¿sí? Si lo hacen en casa, lo cargan en un Excel el que puede y ya se lo hace automáticamente, pero no es lo que pasa en aula. Entonces, ¿cómo hago el porcentaje acumulado? El primer artículo representa un 44%, perdón, pongo 44%. El segundo artículo, ¿cuánto representa? 44 más 35. Los 44 que ya estaban, más los 35 que le corresponde al segundo artículo, me da un 79%. El tercer artículo es acá donde no les va a dar el redondeo. Nosotros teníamos un 79 más 5% nos daría 84. Lo que pasa es que yo redondeé y en realidad era un poquito más con decimales. Y de un lado y del otro nos termina llevando a un 85%. Del tercer artículo de 85% más el 4% del cuarto artículo nos lleva a un 89%. Y así sucesivamente voy sumando todos los porcentuales hasta llegar al 100%. Entonces, lo primero que hago el ordenamiento.
de valorización de mayor a menor. Una vez que tengo eso, me voy a la columna de porcentual y digo cuánto representa a nivel porcentaje cada artículo en mi inventario. En este caso, del 100%, como son 10 artículos, cada artículo representa un 10%. Trabajo el porcentaje acumulado, que es sumar 10, 20, 30, 40 hasta llegar a 100, y me voy a la parte de porcentaje con respecto a la valorización, y ahí sí calculo dentro del total de mi inventario, que ya hice la sumatoria, cuánto representa cada uno de los artículos. Coloco el porcentual de valorización que representa cada uno de los artículos y también trabajo el porcentaje acumulado valorizado de cada uno de los artículos. Una vez que tengo eso, ahí puedo determinar qué artículos son de categoría A y qué artículos son de categoría B. ¿Dónde tengo que hacer el corte? ¿Por qué? Porque los artículos de categoría A van a tener una relevancia mucho más importante a efectos de control que los artículos de categoría B y C, que van a trabajar con un sistema de control de una importancia secundaria, si quieren, ¿sí? O sea, se trabajan con sistemas de control alimentarios diferentes. Entonces, es importante que el corte lo hagamos donde corresponde, porque en eso nos va a cambiar los sistemas de control inventario. Entonces, ¿qué es lo que dice la curva ABC? Que el 20% de mis artículos, o sea, es un estimativo, o sea, no es textual, pero que aproximadamente el 20% de los artículos representan el 80% de la valorización de mi inventario. Por eso trabajo con las dos columnas, para poder visualizar dónde voy a hacer el corte. ¿Sí? Porque si solo los hago trabajar con esta columna, y vamos a suponer que acá corta en 79 y el que sigue corta en 81, ustedes no saben dónde hacer el corte. No saben si el tercer artículo entra o no en los artículos A o en los artículos B. Entonces, entendamos cómo es la curva. El 20% de nuestros artículos representa el 80% de valorización de nuestro inventario. Los artículos B son el 30%, o sea, el 30% siguiente de nuestros artículos, representan aproximadamente el 15% de valorización de nuestros inventarios y acaban de 80 a 92. Fíjese que es un 12%, no textual un 15%, pero sí son el 30% de nuestros artículos. Y el último 50% de nuestros artículos representan el 5% de valorización de nuestros inventarios, que acá es un 6%. O sea, es aproximado, no es textual el tema del porcentaje acumulado con respecto a la valorización, pero para saber en dónde vamos a hacer el corte, ustedes deben pararse en esta columna. El 20% de mis artículos, el 30% de mis artículos y el 50% de mis artículos. Si ustedes se paran ahí, no van a meter la pata en dónde hacer el corte para saber cuáles son los artículos más importantes y que vamos a trabajar con un sistema de inventario más importante a efectos de control, y cuáles son los artículos que tienen una importancia reducida o una importancia secundaria, que vamos a trabajar con otros tipos de sistemas de control de inventario. ¿Hasta acá se entendió? Igual ahora vamos a ver otro ejercicio más. ¿O se marearon mucho? Cuestión de practicar, pero sí se entiende. Ahí termina, sí, Matías, ahí termina la categorización de la curva ABC. Yo después de ahí, cuando veamos los sistemas de control alimentario, te puedo decir, bueno, por ejemplo, vamos de vuelta. Bueno, para no ponerle, ahora les pongo otro ejercicio. Bueno, de acuerdo al resultado que te dio en el artículo 2, averiguame tal cosa. Entonces, si el artículo 2 te quedó con la categoría A o con la categoría B o C, vos vas a saber qué sistema de control de inventario tenés que aplicar, ¿sí? O sea, es como para que ustedes puedan empezar quizás a jugar con otros temas de sistemas de inventario, pero a partir de una categorización. A ver, nosotros la curva ABC la estamos haciendo para reordenar nuestros inventarios y para saber cómo podemos
administrarlos, ¿sí? Pero en realidad la curva ABC no es solamente para eso. O sea, a mí la curva ABC me puede servir para trabajar sobre, no sé, las ventas de la empresa, los clientes que nosotros tenemos, cómo podemos optimizar los pedidos. O sea, yo los llevo a la parte de unidades, a la parte de inventario, porque estoy utilizando esa herramienta para llevar adelante ese control, ¿sí? Pero yo puedo hacerlo para poder valorizar los stocks, para poder ordenar las almacenes. A ver, por ejemplo, o conocer los costos, los componentes de cada uno de los artículos. O sea, la curva BC tiene un montón de utilización. Yo lo llevo para la parte de inventario porque estoy trabajándolo ahora y me sirve para trabajar sobre el control de los inventarios. Pero, por ejemplo, los artículos A son los artículos de mayor importancia dentro de nuestros inventarios y son los artículos que tienen mayor valorización, ¿no? Y que tienen mayor, perdón, rotación. Si yo tengo un almacén, ¿sí? Una instalación donde tenemos almacenes y donde tengo que ordenar mis artículos. Y todos los días viene un camión a cargar esa mercadería para llevársela para hacer distribución. Yo uso la curva ABC. Voy a ver cuáles son los artículos que son de mayor importancia, que más rotación tienen y dónde los voy a poner. ¿En el fondo del almacén o adelante de todo? O sea, los voy a poner adelante de todo, porque es algo que está saliendo continuamente. Al fondo mando los artículos que tienen menos rotación. No voy a hacer entrar a los empleados a cargar el camión y los artículos de mayor rotación los pongo en el fondo del almacén. O sea, obviamente los voy a ordenar de manera que aquellos que se están necesitando más estén más al alcance de la mano. Lo mismo cuando estoy, no sé, en un mayorista, en un supermercado, donde ustedes van viendo cómo están las góndolas y los packs encima de las góndolas, especialmente en los supermercados mayoristas. O sea, y uno va trabajando esa rotación de los productos en base a los artículos que tienen más importancia. O sea, estamos trabajando continuamente con ABC y de esa manera ordenamos los almacenes. ¿Sí? Acá yo los voy a llevar para el sistema de planificación, de administración de los inventarios, a nivel costo me refiero. Pero no es solo eso, a nivel físico también me sirve. O sea, ¿qué tipo de ordenamiento voy a hacer? Los tipos de clientes, las ventas que tengo, cuáles son los más relevantes en base a mi estructura, dónde tengo que estar más atento, los clientes. O sea, un cliente que me compra quizás una vez al año una pequeña cantidad con un cliente que lo tengo en forma mensual con diferente variabilidad en la demanda de los artículos que me compra. O sea, también le tengo que hacer un seguimiento diferente. O sea, por eso digo, la curva ABC no solo sirve para la parte de administración de inventario a nivel costos, ¿sí? O sea, tiene un montón de aplicaciones y la verdad que se puede usar para todo, chicos, para todos. Es una herramienta que es muy, muy, muy valiosa. Em, ¿Por qué abrí chat? No, acá. Vamos a otro ejercicio. Uno, dos, tres. Esperen, acá. Otro ejercicio así como sencillito, ¿no? Como para que se entienda la aplicación, porque igual no tiene mucho más para hacer. O sea, es esto, es aprender a reordenarlo, no hay ninguna trampa. Otro inventario con 10 unidades, ¿sí? Donde dentro de esas 10 unidades nos informan. En este ejercicio ya nos da el porcentual de cada una de las unidades, pero bueno, no es nada del otro mundo, son el 100% de nuestro inventario. Con 10 unidades, cada uno tiene una posición relativa de un 10% dentro del inventario. Acá lo único que cambia es la manera de expresarse. Dice demanda anual en vez de consumo anual, pero porque uno lo habré sacado de Joedre, el otro lo sacó de Krajewski y el otro lo sacó de Chase. Es lo mismo. Nos dice el precio unitario, pero se refiere al precio de compra, o sea, al costo de adquisición del producto, y nos da el consumo anual en pesos, ¿sí? Perdón, no nos da el consumo anual, esto lo hice yo, ya lo agregué yo. El ejercicio nos daba hasta acá la demanda y el precio unitario. Una vez que tenemos esto, calculé el consumo anual en pesos, o sea, ¿qué hice? Las 1000 unidades por el precio unitario del producto me va a dar el consumo anual en pesos en cada uno de los productos, ¿sí?
O sea, lo trabajo con cada uno de los productos, demanda anual por precio unitario, y vamos obteniendo cuál es su consumo anual en pesos. Una vez que lo hicimos con cada uno y sacamos el total de la sumatoria en peso de nuestro inventario, vamos a hacer el reordenamiento. Entonces, fíjense en que yo en este cuadro, para no copiar tanto, ¿por qué? Porque el cuadro anterior está hecho en un Word, en un Excel, da igual, pero esto ustedes lo tienen que hacer a mano. Entonces, yo en el anterior, yo copié demanda anual, precio unitario, y lo hice, y si hubiéramos estado en el pizarrón también lo hubiera hecho para que ustedes lo copien y visualicen y recuerden de dónde sale. En este caso ya no lo hago, ¿sí? No lo vuelvo a colocar para que no copien tanto. Entonces, ¿qué es lo que bajo directamente? El consumo anual. Y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el artículo que tiene más valorización dentro de mi inventario? El artículo número 5. Listo. El artículo número 5 lo coloco. Artículo número 5, 300.000 pesos de inventario. ¿Cuál es el segundo artículo que tiene más valorización de nuestro inventario? El artículo número 4. Lo llevo, artículo número 4, con 80.000 pesos. Y fíjense en que voy tachando, o sea, no porque no tengo otra cosa que hacer, o sea, porque se olvidan algún artículo y después no les da. El artículo número 6 es el que continúa con 46.000 pesos. El artículo número 3 con 29.700, el artículo número 2 con 24.000, el artículo número 10 con 10.500, el artículo número 7 con 3.600, el artículo número 1 con 500, ahora les bajo a ustedes el cuadro, luego queda el artículo número 8 con 192, no, perdón, el artículo número 9 con 1.125 y por último el 8 con 192,5, ¿sí? Y ahí les queda armado el reordenamiento de los artículos de acuerdo a la valorización o al consumo anual que tiene cada uno. Una vez que tenemos eso, trabajamos el porcentaje acumulado, perdón, el porcentaje individual y el porcentaje acumulado. Listo, tenemos el individual y el acumulado. Y vamos a lo que es la valorización con respecto al inventario. Fíjense que yo ya acá se los paso tal, nada, lo cargo en el Excel, lo hace el Excel, o sea, no estoy sacando cuenta yo. Pero bueno, es 300.000 pesos sobre 495.617,5, representa un 60,53% de valorización dentro de mi inventario y yo directamente pongo 60, redondeo, que es lo que van a tener que ustedes hacer en el papel. En el segundo, los 80.000 sobre los 495.617,50 representa un 16,14%, 16%. Así voy haciendo con cada uno. Los 46.000 representan un 0,09%, o sea, un 9%, y así lo calculo con cada uno de los artículos. ¿Cuánto representa monetariamente sobre el total de valorización de mi inventario? Y una vez que tengo eso, digo, bueno, ahora definamos qué artículos son de categoría A, qué artículos B y qué artículos C, que es lo que en realidad necesito definir para saber qué sistema de administración de inventario tengo que tener presente para cada uno. Bueno, vuelvo a la parte de qué es la curva ABC, la curva Pareto, la curva 80-20. Me dice que el 20% de mis artículos, o sea, el 20% de mis artículos representan el 80% de valorización de mi inventario, aproximadamente. ¿Sí? Fíjense que acá corta en 76%, pero vuelvo a lo mismo, si ustedes no se apoyan en esta columna, no van a saber dónde cortar, en 76 o en 85, porque 4 puntos antes o 5 después. Bueno, la curva me dice que el 20% de mis artículos representan el 80% de valorización de mi inventario, son aproximados. Tenemos para basarnos en ambas columnas, en especial en esta, ¿sí? Obviamente, cuanto más artículos son en el inventario, los porcentajes acumulados desde acá van a ser más chiquitos y es más fino el corte donde hay que hacerlo, ¿no?
Después, el 30% siguiente de mis artículos, que son los artículos de categoría B, representan el 15% de valorización de mi inventario. Acá representan un 19%. Y por último, el 50% de mis artículos físicos representan el 5% restante de valorización de mi inventario. Y es donde ustedes tienen que hacer los cortes. Entonces acá van a tener categoría A, categoría B y categoría C. ¿Se entendió? Acá lo tienen prolijito, ¿eh? Después yo se los pongo ahí prolijito y marcado y todo. Que es lo que les voy a subir, obviamente. ¿Están ahí o ya murieron? Sí, sí, se entendió, profe. Sí, sí, Estamos. Bueno, esto es solo para que reordenen artículos, nada más. Déjenme pensar si les voy a dar ejercicios de eso para hacer. Seguramente algún ejercicio les voy a dar para que... 1, 2, este ya está, chao. Que les vaya bien. Eh, espérenme. Este no, y este tampoco. Después les voy a dar para practicar, no ahora. Volvamos un poco y un poquito más así como de teoría, como para explicar a la parte de inventarios. Bueno, esta es la curva, ¿sí? Que es lo que yo les expliqué hasta ahora. Ahí le puse lo que es la curva, bueno, le di un par de explicaciones. Y volvamos al tema de la parte de cómo podemos administrar los inventarios. Nosotros tenemos dos tipos de inventario que tienen que ver con respecto a la demanda de los inventarios. O sea, hay una distinción que tiene que ver entre lo que es la demanda independiente con respecto a la demanda dependiente. En lo que es la demanda independiente, o sea, la demanda de los diferentes artículos no están relacionadas entre sí. O sea, yo puedo hacer la compra o la producción de un artículo y no necesariamente por eso tengo que hacer la compra o producción de otro artículo. En cambio, en los tipos de demanda dependiente, la necesidad de cualquier artículo que nosotros queramos llevar adelante está relacionado directamente con la necesidad de otro artículo. O sea, tengo que comprar en conjunto. O sea, yo necesito un artículo, pero a su vez, si voy a comprar este artículo, necesito este y este. Que generalmente, ¿dónde se da? Cuando nosotros estamos trabajando con la producción de un producto a través de una demanda que diga, bueno, yo necesito armar una bicicleta. Bueno, voy a armar 10 bicicletas y para esas 10 bicicletas necesito tantas cubiertas, tantos rayos, tanto... en la estructura no me sale ahora el nombre el cuadro de la bicicleta. Bueno, entonces en el momento que yo largo la producción, todos los artículos, los componentes que forman parte del armado de ese producto están concadenados y relacionados entre sí. En cambio, con lo que es la demanda independiente, no tienen relación la demanda de los artículos entre sí. Yo los puedo trabajar en forma independiente. Dentro de lo que es los inventarios, Profe, lo primero que... Sí, ¿quién ¿qué dijo? ejemplo puede ser yo, Chani? ¿En ¿Qué cuál? ¿En ejemplo? Independiente? Sí. En Independiente, cuando estoy, no sé, en el supermercado y estoy en la parte de compras y a un proveedor le voy a comprar, no sé, la parte de arroz, fideos, o sea, la parte alimenticia y a otro le voy a comprar, no sé, la parte de limpieza o al mismo proveedor. O sea, porque te compro 100 unidades de fideos, no necesariamente te voy a comprar 100 unidades de arroz. De arroz necesito 20, por más que seas el mismo proveedor. O sea, no vienen de la mano la compra o la fabricación de los productos. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. En cambio, en el otro vos estás tirando una orden de compra o de producción donde en el momento que la lanzás Bueno, tenés que las partes o los sí, componentes los tenés que tener todos juntos para armar el no, producto perdón. final.
Te creo, tengo un micrófono abierto, fíjense, así se cierran. Nosotros lo primero que vamos a trabajar, la primera parte que nos vamos a meter es en los demanda independiente. Vamos a ver los dos sistemas, pero voy a empezar primero con todo lo que tiene que ver con los sistemas de demanda independiente, que se clasifican en dos, que es uno que es el sistema Q, creen que no me acuerdo, acá está. Pero esperen, primero vuelvo acá y después vamos a ir sistema por sistema, ¿sí? Porque si no los voy a marear porque inventario al principio marea y bastante. Tenemos dos tipos de sistemas de control, ¿sí? Que uno es el sistema Q, ¿sí? Que el sistema Q es lo que se llama sistema Q, eh, sistema de cantidad fija de pedido o sistema de revisión continua. Depende del autor. Es sistema Q, sistema de revisión continua o sistema de cantidad fija de pedido. Yo normalmente le voy a decir sistema Q o sistema de revisión continua, ¿sí? Ese es uno de los sistemas que lo que busca responder es el cuánto, o sea, cuánto yo tengo que comprar. Voy a establecer cantidades fijas de pedidos, siempre va a ser la misma cantidad. Entonces, y voy a estar revisando continuamente cada transacción, a grandes rasgos, ¿no? Vamos a entrar más en detalle después. Y después tenemos el sistema P, que es el sistema de periodo de tiempo fijo o de revisión periódica. Yo normalmente le voy a decir sistema P o sistema de revisión periódica, pero algunos autores también le llaman de periodo de tiempo fijo. Y ese sistema lo que busca responder es el cuándo. Cada cuánto, el cuándo o el cómo. Ahí, el cuándo o el cómo. O sea, ¿cuándo tengo que salir a hacer una revisión de mi inventario y a partir de eso voy a determinar qué debo pedir, ¿sí? Uno busca responder el cuándo, que es el sistema P, y el sistema Q busca responder el cuánto. Eso a grandes rasgos. Ahora nos vamos a meter un poquito en la teoría de lo que es el sistema Q, que es el sistema de revisión continua, que es este, es el primero. ¿En qué consiste este sistema? A ver, un buen punto de partida para trabajar con este sistema es que nosotros podamos establecer o que nosotros podamos equilibrar los dos costos más importantes o más relevantes, justamente porque son costos excesivos dentro de lo que es la administración del inventario, que son el costo de mantener y el costo de emitir o el costo de hacer pedidos. Nosotros tenemos que equilibrar estos dos costos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar con estos costos? O sea, nosotros vamos a trabajar a partir del equilibrio del costo de mantener con el costo de hacer pedidos o el costo de emitir una orden de compra y donde estos costos, los llevo acá, ahora vuelvo a lo anterior, donde se da la intersección de estos costos es donde el costo se hace mínimo. Y donde el costo se hace mínimo es donde a nosotros nos permite poder calcular la cantidad óptima de pedido, nos permite poder responder cuánto tenemos que comprar, porque el cuánto siempre va a ser igual. Y acá, ¿cómo es que se da? O sea, hay una fórmula que es para el costo de mantener y una fórmula que es para el costo de emitir, ¿sí? Para el costo de llevar adelante una orden de pedido. Yo les voy a subir en el aula un Word con, no sé, ¿cuántas? 30 fórmulas diferentes con la explicación de cada una de las siglas de la fórmula, como para que ustedes impriman esa hoja para trabajar en la cursada, la impriman, la copien en un papel, o sea, pero esa van a trabajar con las fórmulas que yo les doy y no con la que están los libros, porque cambian las siglas y después se confunden. Pero el costo de mantener tiene una fórmula y el costo de emitir tiene otra fórmula. Más allá de la gráfica, donde se da la intersección de ambos costos y es donde el costo se hace mínimo, y eso me permite obtener la cantidad óptima de pedido, eso se demuestra matemáticamente. O sea, ustedes pueden trabajar las derivadas de ambas fórmulas. Cuando ya terminan con la derivada primera, les va a permitir obtener la fórmula del lote óptimo de compra, cuál sería lo ideal que nosotros teníamos que salir a comprar,
o lo pueden trabajar por igualación, ¿sí? O sea, igualando las dos fórmulas, despejando nuestro lote óptimo, que es nuestro Q, nos va a permitir saber cuál es el lote económico que nosotros tenemos que comprar. Pero ya como que los estoy mareando a nivel 1000 con esto. Pero de a poco va cayendo la información y yo sé que no van a tener problema. Pero bueno, a ver, el objetivo de este sistema de revisión continua es que nosotros podamos determinar cuánto tenemos que pedir, ¿sí? Y entender que siempre va a ser la misma cantidad. ¿Y por qué se llama un sistema de revisión continua? Porque cada vez que yo hago una transacción, un movimiento, saque una unidad, saque 10 unidades, venda o el movimiento que yo haga dentro de mi inventario, yo voy a entrar a revisar mi inventario y voy a tener que ver cómo está mi inventario con respecto a lo que yo tengo que establecido y si tengo que salir a lanzar mi nueva orden de compra o de producción con el pedido fijo que siempre va a ser el mismo. Volvamos un poquito y los voy llevando y los voy trayendo en la explicación. Para que nosotros podamos utilizar ese lote de compra económico que se da entre la intersección del costo de mantener y el costo de emitir, que son los costos más excesivos dentro de lo que es la administración de un inventario. Esos dos costos son dos fórmulas, se hace el costo mínimo, me sale una fórmula que a mí me permite determinar cuál es la cantidad óptima de pedido donde los costos se hacen mínimos, donde yo voy a gastar menos dinero, ¿sí? Para poder llevar adelante ese Q, ese lote de compra económico, se tienen que dar estas suposiciones, sí o sí. Si no, el sistema de revisión continua no termina siendo viable. ¿Cuáles son estas suposiciones para el cálculo del lote económico? La tasa de la demanda del artículo es constante y se conoce con certeza. ¿Qué quiere decir? Que yo sé cuál es el movimiento que yo tengo de ese artículo. Si siempre se consumen 100 unidades, siempre se van a consumir 100 unidades. O sea, no va a haber una variabilidad. No existen restricciones para el tamaño de cada lote. Por ejemplo, si a mí esa fórmula de lote económico, de lote óptimo de compra, me da que tengo que comprar 15.000 unidades de un artículo, yo tengo la capacidad económica o la capacidad física a nivel instalaciones para comprar esas 15.000 unidades. O sea, tengo donde guardar esas unidades, tengo como para mantenerlas. O sea, no hay ningún tipo de restricción que a mí me impida llevar adelante lo que me da la fórmula del lote óptimo. Otro tema importante es que los dos únicos costos relevantes que tiene en cuenta este lote óptimo en este sistema es el costo de mantener y el costo de emitir. No tiene en cuenta el costo de adquisición ni de ruptura, ¿sí? Como costos relevantes donde se determina cuál es el lote óptimo de compra, es el costo de mantener y el costo de emitir. ¿Cuál es la otra suposición que se tiene que dar? Que yo puedo tomar la compra de un artículo independientemente de la compra de otro artículo o de la fabricación. ¿Esto a qué va? A que generalmente cuando uno está trabajando en compras y estamos trabajando con negociaciones con los proveedores, a veces tenemos alguna ventaja de decir, bueno, yo necesito, no sé, 1000 paquetes de X fideos, pero mirá, si yo te agrego este producto, este arroz que vos acabás de sacar al mercado y te hago una puntera preferencial en mi instalación, me dejas a X precio el segundo producto. O sea, eso está en las negociaciones, es común que trabajemos así. Bueno, en este caso no puede pasar. O sea, yo compro el artículo en forma independiente y no tengo que tener relación con otro tipo de artículo. Y la otra suposición que se tiene que dar para que el sistema sea viable, o para no el sistema, para que la utilización del lote óptimo sea viable, es que el tiempo de espera es constante y se conoce con certeza. Eso tiene que ver con el tiempo de espera con respecto al suministro por parte del proveedor. Si yo del momento que lanzo la orden de compra, el proveedor me dice, mira, yo tengo 30 días, a los 30 días te entrego la cantidad que solicitaste, el proveedor no puede tardar 45 días, ni 32.
¿sí? Tiene que entregármelo a los 30 días. Y otra suposición es que la cantidad que yo solicité, si pedí 1000 unidades, van a llegar las 1000 unidades en perfecto estado. No se me va a romper un paquete de fideos, no va a haber ninguna variabilidad que yo haga que tenga 995 unidades, más no voy a tener porque directamente las tacho en el remito y no las recibo, las devuelvo, pero no voy a tener menos. Entonces, para que el sistema y el cálculo del lote económico sea viable, se tienen que dar estas suposiciones. Y es ahí donde me van a decir, bueno, entonces Cecilia, no se puede aplicar el sistema. A medias, en realidad. O sea, para el cálculo del lote económico necesitamos esas suposiciones. Lo que va a pasar es que vamos a trabajar primero desde la práctica con un sistema donde yo les voy a empezar a enseñar cómo se utilizan las fórmulas, cómo se calculan los costos, cómo se calcula el lote económico, para que entiendan el formuleo. Desde esto, o sea, lo más liso y llano posible. Y después vamos a empezar a poner incertidumbre, que es un poco la realidad. ¿Qué pasa si la persona me tarda más o me tarda menos en entregar? Si tengo una variabilidad en la cantidad, vamos a trabajar con probabilidades y ahí vamos a empezar a trabajar con lo que se llaman los stocks de seguridad, que es esa salvaguardia, ese paraguas que yo tengo para hacer frente a una variación, ¿sí? Pero la primera etapa, lo que vamos a ver, lo vamos a trabajar todo bajo certeza. Tiene que ver más con que ustedes entiendan qué fórmulas se utilizan, cómo se van a llevar adelante, en qué consisten los sistemas. Y una vez que entiendan los sistemas, me echamos un poquito de incertidumbre, ¿sí? Un poquito más de la realidad. Para terminar, porque hoy no los puedo meter en el sistema propiamente dicho de ejercicio, pero sí quiero terminar con la explicación de este sistema. El tema es así con este sistema. Nosotros vamos a trabajar, espérenme que no me va a dejar acá, no se alteren, porque esto es cuando trabajamos con incertidumbre, todavía no vamos a estar ahí. El sistema de revisión continua, ¿en qué consiste? En que nosotros necesitamos determinar un Q. Nuestro Q es nuestro lote óptimo de pedido, la cantidad fija que nosotros tenemos que pedir siempre cada vez que lancemos una orden de producción o una orden de compra. Este sistema se caracteriza por la revisión continua cada vez que hay un movimiento dentro de nuestro inventario y porque la cantidad a solicitar siempre es la misma. Entonces, vamos a suponer que nuestro Q, en el formuleo, cuando nosotros lo vamos a calcular, nos dio 100 unidades. Siempre vamos a solicitar 100 unidades. Y como trabajamos bajo certeza, tanto en el consumo de las unidades, en la demanda, como en los tiempos de espera y de suministro por parte del proveedor, no tenemos ningún problema en poder programarnos en qué momento tenemos que pedir, cuánto es el tiempo que va a tardar y en qué momento me va a llegar la mercadería. Entonces, nosotros vamos a tener un Q que siempre va a ser el mismo. Vamos a determinar a través de fórmulas, obviamente, a través de lo que es el sistema, un punto de pedido o punto de reorden, ¿sí? Se llama punto de pedido o punto de reorden, que es esto que está acá, que quiere decir que cuando yo vaya haciendo mi consumo de unidades dentro de mi inventario, vaya haciendo mi movimiento y yo llegue al punto de pedido, vamos a suponer que de acá a acá hay 10 días. ¿Sí? Y que por día yo voy consumiendo 10 unidades. 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades. Cuando llego al día 6, ¿sí? Llegué a mi punto de pedido. Y mi punto de pedido estaba establecido en 40 unidades. Entonces, cuando llego al día 6, que es mi punto de pedido, acá voy a lanzar mi orden de compra. Voy a realizar la orden de compra. ¿Por qué? Porque estoy en mi punto de pedido que yo establecí. Es en el momento donde yo tengo que estar atento que cuando mi inventario llegue, yo voy contando cada vez que hay un movimiento, mi inventario llegue a mi punto de pedido, tengo que lanzar mi orden de producción. Y después voy a seguir consumiendo esas 40 unidades que me quedan en los otros 4 días.
Pero yo sé que cuando llegue a cero, este tiempo de entrega o tiempo de suministro también se llama, que es por parte del proveedor, que en este caso son 4 días, porque en el día 6 yo llegué a mi punto de pedido y cuando estoy llegando al día cero, o sea, quedan 4 días, me quedé sin stock, el proveedor va a tardar 4 días en entregármelo, automáticamente cuando yo llego a cero, me entran las 100 unidades. ¿Sí? Y así repetitivamente, vuelvo a explicarlo, pido 100 unidades para consumir durante 10 días. La demanda es certera, cada día consumo 10 unidades. Mi punto de pedido de reorden es de 40 unidades. Cuando yo llego a mi punto de pedido, sé que tengo que lanzar la orden de compra. Le tengo que decir al proveedor, che, mirá que necesito 100 unidades de vuelta. Perfecto, lanzo mi orden de compra. Sigo consumiendo las 40 y el día que no tengo, que me estoy quedando en cero, el proveedor viene y me entrega 100 unidades. Así, continuamente, cíclicamente, funciona este sistema. ¿Cuándo sirve? ¿O cómo lo podemos manejar? Cuando trabajamos todo bajo certeza, cuando el cubo obviamente va a ser fijo, que es nuestro lote óptimo, el tiempo de suministro, el tiempo de entrega por parte del proveedor se conoce con certeza y el proveedor lo respeta, la demanda se conoce con certeza y el proveedor no tenemos variabilidad en la misma. Y la cantidad a entregar es siempre la misma y no hay manera de que nos lleguen menos cantidad o que tengamos rotura o que tengamos alguna variación que a nosotros nos modifique el ingreso de las unidades que nosotros necesitamos. O sea, si todo lo trabajamos bajo certeza, este sistema es ideal. Vamos a empezar desde la práctica a trabajarlo bajo certeza y una vez que ustedes se vayan asentando con esto, recién ahí yo les voy a empezar a meter incertidumbre. ¿Qué pasa si tenemos una variabilidad en el tiempo o en la cantidad y cómo nosotros podemos en realidad trabajar con otros paraguas como el stock de seguridad para cubrirnos por esas variabilidades que tenemos? Pero en una primera instancia es esto, el sistema de revisión continua trabaja con un lote óptimo que nos informa cuál es la cantidad que siempre tenemos que pedir. Esa cantidad sale de la igualación de los costos más excesivos del inventario, que es el costo de mantener y el costo de emitir. En el equilibrio de los mismos es donde se hace el costo mínimo y por eso podemos sacar el lote óptimo. Ese lote óptimo es el que tenemos que respetar cada vez que hacemos una compra y consiste en hacer una revisión continua cada vez que tenemos una transacción dentro del inventario y que cuando lleguemos a nuestro punto de reorden podamos lanzar nuestra orden de compra para que en el momento que estemos sin mercadería automáticamente nos entreguen. Entonces nunca nos tenemos que estoquear, nunca vamos a tener capital inmovilizado, siempre los inventarios van a ser eficientes. O sea, pero bueno, es con una realidad casi imposible de sostener, ¿sí? Pero así empezamos con este primer sistema. El miércoles vamos a empezar a ver toda la parte de los ejercicios prácticos de este sistema. Los voy a ir mechando quizás con ABC, voy a explicar el otro sistema y bueno, lo vamos a ir como avanzando y complejizando un poco más, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, Pero no, profe. no se me desconecten, que quiero mostrar una cosa. Informe. Yo voy a abrir en el aula todo lo que tiene que ver con inventario, pero van a tener particularmente este Word que dice fórmulas de inventario. Estas son las fórmulas del sistema Q de revisión continua, tucu, 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 tucu. Hay un montón de fórmulas. Trabajar bajo modalidad probabilística, bajo riesgo, tienen más fórmulas. Acá tienen las fórmulas de cada uno de los costos que vimos, del costo total, como son las fórmulas del costo de emitir, del costo de posesión, del costo de adquisición. Fíjense que son letritas, letritas, letritas. El sistema de revisión periódica, que no lo vimos, sus fórmulas. Sigue. Y acá abajo están la aclaración, todas estas son las aclaraciones de las abreviaturas de las fórmulas. Bueno, nada, pásenlo a una hoja, imprímanlo, pero ténganlo, ¿sí? Ojalá podamos estar presencial el miércoles, pero bueno, si no, nada,
seguiremos como podamos, pero ojalá ya en aula para trabajar esto. Pero esto es importante que lo tengan porque yo voy a trabajar sobre las fórmulas y les voy a decir, bueno, de tal lado sacamos tal fórmula, de tal otro lado sacamos tal fórmula y que ustedes las puedan tener y tengan las fórmulas que yo les doy. Porque depende del autor, cambia la abreviatura, cambia todo y se pegan unos mareos que no saben qué es lo que están averiguando. No me meto con la parte práctica ahora porque no les llego a dar la parte práctica para meterlo más, pero bueno, hagan un relevamiento, cierren calidad, vean todo lo que vimos de contenido de inventario, que es un montón, aunque no parezca, todo lo que es la curva ABC, su utilización, y empiecen con la lectura de los sistemas de inventario. Yo expliqué uno, me queda otro y después nos queda otra parte más. Pero bueno, vayan con esto y el miércoles continuamos con inventario independiente, pero ya metiéndonos en ejercicio, ¿sí? Perfecto, profe. Consulta, profesor. La Genial, fórmula profe. que va a dar, usamos esta, ¿no? La que obviamente era de la materia, porque nosotros vimos algo similar en otra materia en ecofinanciera, pero lo vimos muy por abajo a lo de inventario permanente. No, no, Pero no, no, porque lo que ven con ecofinanciera lo ven desde otro ángulo, o sea, no desde lo que yo voy a necesitar para el lote óptimo y la administración de los sistemas de inventario, lo ven desde otro lugar ustedes. Así que ah, trabajen, ok, yo le doy de esto, perfecto. ahí estamos. Bueno, nada, nos vemos el miércoles, buen finde y después les mando cuándo es la asamblea. Perfecto, profe. Buen fin de. Nos vemos, Muchas buen gracias, finde. buen fin de Nos semana. vemos. Hasta luego. Chao, profe, buen fin de. Gracias igualmente, chicos.